Hola, soy Iván Rega, profesor del Departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León, y antes de pasar a explicaros el porqué de este vídeo, me gustaría transmitir mi agradecimiento a los profesores Matteo Mancini y Jesús Pascual Molina por la organización y por su amable invitación a participar en este primer congreso virtual La historia del arte explica la vida en tiempos de crisis. Seguro que no soy el único que consultó en el diccionario el significado de confinar, obligar a alguien a permanecer en un lugar o encerrarlo en él, o desterrar a una persona a un lugar de donde no puede salir. Pues bien, sabido esto, ¿cuál es el colmo de los colmos? Que en tiempos de crisis, en pleno confinamiento domiciliario, alguien grabe un vídeo sobre la imagen de los esclavos y de los cautivos en la monarquía portuguesa en la Baja Edad Media, perdón, en la Baja Edad Moderna. Lo que busco con ello es ayudar a visibilizar que las monarquías ibéricas fueron también sociedades esclavistas. No obstante, la tradicional ignorancia u ocultación de este pasado esclavista y en España y Portugal en los siglos XVI al XVIII se ha ido revirtiendo en los últimos 50 años y especialmente en la última década. Un debate que tal vez no ha llegado aún a la historia del arte y a los estudios visuales, pero en las universidades españolas hay una larga tradición en los estudios modernistas en esta línea. Que no hayan despertado aún el interés de los historiadores del arte o portugueses, españoles o portugueses, como digo, puede deberse al hecho de que no poseemos fuentes iconográficas tan ricas como las que tenemos para otros lugares o épocas, como por ejemplo los dibujos que os estoy proyectando de Cornelis de Waal sobre los cautivos y turcos, cautivos turcos y magrebíes, perdón, en el puerto de Génova. Pero, a ver, las haylas. En lo tocante al fenómeno de la esclavitud, se puede decir que había esclavos en todas las grandes ciudades de España y Portugal, pero con proporciones variables, ¿no? Según época y lugar. En las grandes ciudades portuarias de Lisboa o Sevilla, su presencia podía alcanzar el 10 o incluso el 15% de la población. Pero en esta ocasión quiero llamar la atención o quisiera poner el foco de atención en Lisboa. Habida cuenta que desde principios del siglo XVI era el único puerto autorizado para el comercio esclavista con Guinea, como sabéis, dominio portugués desde 1471, y detentaba además el monopolio del desembarque de cautivos. De hecho, era la ciudad que reunía la mayor concentración de esclavos de todo el reino. Aproximadamente un 10% de la población que residía en la capital lo era a finales del siglo XVI. No obstante, su número fue descendiendo gradualmente a lo largo de la Baja Edad Moderna, al igual que en otras grandes ciudades peninsulares como Sevilla o Cádiz. Así, ya a finales del siglo XVII no alcanzaba el 5% de la población residente en la capital lusa, y el descenso seguramente fue más acusado aún a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, que es el momento del cual voy a ocuparme. Pese a que el paisaje etnocultural de la Lisboa, del reinado de João V, el reinado que se corresponde a la primera mitad del siglo XVIII, no era el de Manuel I, la imagen de la capital de Portugal como principal centro esclavista de Europa seguía activa en el imaginario colectivo. O al menos eso es lo que se deduce de algunas fuentes iconográficas extranjeras, como por ejemplo el frontispicio de la obra de Van der Aa, publicado bajo el seudónimo de Álvarez de Colmenar, Les délices de l'Espagne et du Portugal, publicado a principios del siglo XVIII, y en el que se observa una estatua de Alfonso I de Portugal, como sabéis, perdón, el fundador del reino y de la monarquía portuguesa, y por esto se hace representar ante la imagen do Pazo da Ribeira y del Pazo dos Cortes Real al fondo.
También se hace acompañar, como veis, de una familia de rasgos negroides que podemos interpretar lógicamente como esclavos. Por esto, estos personajes metaforizan a la vez el África portuguesa y las riquezas de la tierra, el oro y la trata de negros. Lo interesante es que este concepto que representa el grabado se asemeja al de una de las carrozas del embajador extraordinario de Portugal, el Marqués de Fontes, o que usó el Marqués de Fontes en su entrada solemne en Roma en julio de 1716, la cual, como veis, se trata de un excelente trabajo italiano en talla dorada que afortunadamente conservamos en la actualidad en el Museo Nacional dos Coches en Lisboa, y cuyo programa iconográfico debía ser leído en base al título que tradicionalmente utilizaba la monarquía portuguesa, los reyes de Portugal, que se intitulaban Señores de la Conquista, Navegación y Comercio de Etiopía, Arabia, Persia y la India. No obstante, a los objetivos de este vídeo, lo que a mí me interesa es el segundo de ellos, que es el que tenéis proyectado en pantalla, y como dice la relación impresa con tal motivo, pretendía indicare il titolo di Signore della Navigazione, y por eso en su parte trasera se entalló la personificación de la ciudad de Lisboa, y a cuyos pies aparecen toda una serie de trofeos y dos prisioneros que podemos caracterizar como musulmanes, porque responden a dos tipos iconográficos bien usuales en el contexto artístico romano. Un joven negro, un moro por lo tanto, y uno turco-otomano. Es fácilmente identificable por su cabeza rapada y el copete o mechón que lleva en la parte superior. Pero no lo digo yo, o la identificación no es mía. Así se explica también en el libro impreso para tal ocasión, y donde leemos mezzo ignudi e incadenati due schiavi. Quello della destra rappresenta un moro e un turco, l'altro de la sinistra. Estas figuras son tradicionalmente interpretadas como personificaciones respectivamente del Oriente y de África. Pero, sin duda, la calidad plástica, la captación psicológica de estos retratos tallados en madera permite una lectura más compleja. Fijémonos que el turco mira hacia abajo, desplaza su vista con respecto a Lisboa, como si no pudiera soportar la luz de la verdadera fe, mientras que el moro, en cambio, parece aceptar su conversión al cristianismo, al mantener la mirada de la personificación de Lisboa. Por lo tanto, ahí tenemos no solo dos tipos humanos, sino también dos categorías diferentes de prisioneros. Un cautivo musulmán, un cautivo en territorio cristiano, que difícilmente renunciará a su fe, y un esclavo, que es un gentil. Por lo tanto, puede ser objeto de evangelización. Una matización o una reconceptualización, por si lo queremos, de la imagen del otro, especialmente útil a los intereses del Imperio portugués por la posesión de los enclaves esclavistas de Guinea y Angola. No obstante, podemos decir que su contenido tampoco era radicalmente nuevo. Hubo otros modelos anteriores. Por ejemplo, esta carroza de la embajada del conde das Galveias, también embajador extraordinario de la corte portuguesa en Roma, que utilizó en abril de 1709, poco después, por lo tanto, de la publicación de la obra impresa de Van der Aa, y en el cual se talló también en la parte trasera un grupo escultórico que representaba la religión entronizada entre África y América, que somete a un esclavo turco, cuya identificación es sencilla. Por otro lado,
También se observa un mensaje alegórico semejante en un dibujo a tinta que se supone preparatorio de un retrato del joven rey Juan V, poco después de acceder al trono, del pintor regio Domenico Duprat, que actualmente se conserva en la Fundación da Casa de Braganza. Se trata, como veis, de un retrato de cuerpo entero del monarca portugués, vestido con armadura, que lleva en la mano derecha el bastón de mando y a su vez apoya a la izquierda sobre la corona, que descansa a su vez sobre una mesa, o por mejor decir, una consola barroca. Se considera un estudio o boceto que no llegó a materializarse, de fecha desconocida, pero que contiene toda una serie de recursos alegóricos que pasaremos a analizar y que inducen a pensar que pudo haber servido de estudio preparatorio para un retrato alegórico con motivo de la batalla de Matapán en el sur de Grecia, ya que este pintor de origen saboyano ya había ejecutado otro retrato para Juan V titulado justamente dedicado justamente a conmemorar la batalla de Patapán en 1717. Aquí, y hablo del dibujo, el rey también se representa como militar antes que como gobernante, con los detalles que hacen fácilmente reconocible al personaje y, lo que es más curioso, se hace acompañar de esa figura humana que sirve de elemento sustentable del mueble, de esa consola. Nótese que son pocos los detalles iconográficos que aparecen detallados en el boceto, pero Duprat se recrea en perfilar este Atlante. Y digo Atlante porque así los llamó Vitruvio y, como sabéis, en la tratadística del Renacimiento recuerdan aquellas figuras humanas encadenadas, aquellos soportes que recuerdan a los persas vencidos y hechos prisioneros por los espartanos. Por lo tanto, su valor en este boceto va más allá de lo meramente decorativo. El resultado final de este cuadro tan solo lo podemos imaginar si lo cotejamos con otros retratos de manos del mismo Duprat, por ejemplo, el del primer cardenal patriarca de Lisboa, don Tomás de Almeida, que también pintó este pintor de origen italiano hacia 1718. Por lo tanto, son todos retratos que podemos situar entre 1717 y 1718-19. En este se observa claramente que la figura que sostiene la consola es un reo o cautivo, el cual, a pesar de sus formas, codifica o cifra un mensaje de subyugación o de sometimiento a un poder superior, sea temporal o sea religioso, como espiritual, en el caso del retrato que estamos viendo. Y por extensión, metaforiza el sometimiento de los infieles por medio de la guerra, por medio del uso de la fuerza. Así las cosas, conviene también recordar que las expediciones portuguesas en el Mediterráneo, que se llevaron a cabo por iniciativa de la Santa Sede entre 1716 y 1717, coinciden en el tiempo con la misión diplomática del Marqués das Fontes, el que encargó el primero de los carros triunfales que hemos visto, y que tenían por objetivo dicha misión diplomática conseguir un privilegio concedido por el Papa Clemente XI en 1716 para elevar la capilla palatina a la condición de iglesia patriarcal y, consecuentemente, nombrar patriarcas de Lisboa a los titulares de esta iglesia. No cabe duda que Juan V de Portugal tenía claro cómo quería ser
recordado, reconocido y representado.